¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy en la ciudad de Florencia y quería, entre tantas otras referencias históricas, comentar con ustedes acerca de los 9 errores de Jerónimo Savonarola. Vamos por ello. Bien, en la época de Savonarola se habían formado 2 grupos al menos importantes, los que favorecían la reforma del monje, los llamados llorones, porque lloraban en los sermones de su predicador, de Savonarola, ya que era un hombre muy elocuente. Estos llorones recorrían las calles y se encontraban gente jugando las cartas o tomando vino o vendiendo chucherías. Entonces se las arrebataban, consideradas vanidades. El otro grupo eran los arrabbiati, los enojados, los arrabiados. Personas normales que querían disfrutar de la vida y no toleraban esta especie de puritanismo, de moralismo impuesto desde arriba por un monje que si quiere ser monje que lo sea, pero que no le obliga a todo el mundo a vivir una vida monástica privada de cosas tan lindas, por ejemplo, como un carruaje florido, ¿no? Y bien, el primer error de Savonarola es destacar más el mal que el bien. Es un error de carácter psicológico y espiritual que encontramos en mucha gente, porque en efecto el mal es más visible, más fácilmente percibible y por otro lado provoca en nosotros un impacto emocional que no provoca el bien, ya que el bien, como la salud, no se siente, es sin sentirse. Savonarola tenía aparentemente este problema que tiene mucha gente, y por eso él, ya siendo monje dominico, escribe 2 libros que el solo título hablan de este problema, ¿no? El primer libro se llama De Ruina Mundi, acerca de la ruina del mundo, y el segundo libro trata de Ruina Ecclesiae, es decir, de la ruina, de la destrucción, de la corrupción de la iglesia. El segundo error de Savonarola consiste en entender la virtud sobre todo como algo exterior. Por ese motivo, él cree poder obligar a los florentinos, mediante leyes o policías morales, así los llamados los llorones, obligar a los florentinos a evitar vicios o vanidades que son fundamentalmente interiores, ¿no? Esto es algo que Savonarola tenía que saber porque él conocía muy bien el Evangelio, era sacerdote, monje dominico, y conocía también muy bien la teología católica, conocía a Santo Tomás de Aquino. Según la teología católica, no hay virtud sin libertad, no hay mérito cuando la virtud es obligada, ¿no? Y por otro lado, sabemos que Jesús en el Evangelio dice que es suficiente odiar, es suficiente mirar con lascivia, es suficiente desear algo malo para cometer un pecado, de modo que se puede evitar la manifestación externa del pecado, pero no se puede evitar el pecado, no se puede obligar a ser virtuoso a nadie. Y esto es lo que intentó de alguna manera Savonarola, como vamos a ver. En tercer lugar, él obviamente fue un gran predicador. Se reunían en sus sermones entre 10.000 y 15.000 personas. Piensen lo que significa esto a finales del siglo XV, ¿no? En 1480, por ahí, 1490. Pero en sus sermones él insiste sobre todo en el castigo divino. Él profetiza la llegada de un rey, de un Ciro, es una imagen tomada del Antiguo Testamento, un rey persa, y ese Ciro viene a identificarse con Carlos VIII de Francia, que en efecto invade
Italia, o mejor dicho, quiere pasar por Florencia para llegar a Nápoles, que él consideraba que le pertenecía legítimamente, ¿no? Y por otro lado hay otras catástrofes naturales, hay una epidemia de sífilis también en Florencia, y otras cosas que hacen pensar en el castigo divino. Savonarola insiste en que los florentinos, como la antigua Babilonia, que Florencia será castigada por sus pecados. Sabemos, sin embargo, que el argumento del castigo dura lo que dura el temor, lo que dura el castigo, no llega a ser profundo, no llega a lograr la conversión. Por eso hablar solamente del castigo a Savonarola le sirvió para una conversión temporal de los florentinos, pero que en definitiva no logró la auténtica conversión que se logra mediante la fe. El cuarto error de Savonarola, y voy rápido, es no distinguir entre pecado y vanidad. Él crea una especie como de institución llamada la hoguera de las vanidades, donde los florentinos llevan sus cosas vanidosas, como espejos, como ropas, como obras de arte, como cosméticos o el ajuar de las mujeres. Y esta hoguera de las vanidades llega a ser tan importante y tan fuerte que aún Sandro Botticelli, un gran, extraordinario pintor del Renacimiento florentino, convencido por Savonarola, arroja a la hoguera de las vanidades sus obras de arte, algunas de sus obras de arte, ¿no? Porque él representaba mujeres desnudas. Bien, pero digamos que la vanidad no es pecado. La vanidad es algo tan natural a nosotros como el coqueteo de las mujeres, o la postura varonil de los hombres, o el querer andar bien vestido o bien perfumado, o ser agradable en el caso de las mujeres para los demás y sentirse bien. Es decir, ¿quién no es vanidoso? Todos tenemos algo de vanidad. No se puede quemar la vanidad. El pecado sí es algo grave, ¿no? Hay pecados muy graves, hay pecados leves, pero la vanidad es propia de la vida humana, ¿no? Y, en fin, hay gente que renuncia a la vanidad, los monjes, ¿no? Como Savonarola renuncian, pero los laicos no están llamados a renunciar a esas pequeñas, si quieren, imperfecciones, pero inocentes, esas vanidades de la vida. Savonarola insistía en estas cosas y crea este tipo de hogueras de 20 metros de alto, ¿no? Dicen las crónicas, el fuego ascendía, quemando, en fin, cosmética de mujeres, cosas que en realidad eran inocentes en comparación con los pecados del mismo Savonarola. En quinto lugar, Savonarola no distingue entre la moral y el arte y considera pecaminoso un arte que representa desnudos humanos. En efecto, en el Renacimiento es habitual destacar la belleza del cuerpo humano, su proporción. Ahí tienen a la imagen esta famosa de Leonardo, ¿no? La proporción del ser humano, del cuerpo humano, la belleza, la flexibilidad, la gracia del rostro femenino. Todo eso que en la Edad Media no se representaba, en el Renacimiento se representa. Lo cual no es inmoral, el arte es arte, no tiene que estar sometido ni a la religión ni a la moral, tiene sus propias reglas, y una de las reglas del arte es, de repente, representar la realidad de la belleza del cuerpo, ¿no? Savonarola, en cambio, entendía que el desnudo femenino y masculino eran inmorales en el arte, lo cual no es realmente así, realmente no es así. Y bien, convenciendo y luchando con estos artistas, Savonarola logró nada más que se destruyeran obras de arte invalorables por entender mal la naturaleza, la esencia del arte, buscando someterla a reglas morales que no siempre se adecúan a las reglas del arte, porque la intención del artista cuando dibuja un desnudo no es provocar la lascivia, la sensualidad del espectador, como en el caso de la pornografía y otras cosas, sino simplemente despertar la admiración ante la belleza de lo creado.
El sexto error, y para mí el más grave de Savonarola, fue haber recurrido a los reyes de Europa para armar una coalición en contra del Papa. Savonarola, monje dominico, está enemistado con el Papa, con Alejandro VI, y lo considera un papa falso, un antipapa, cosa que es gravísimo, y recurre a los reyes de Europa que por suerte no le hacen caso, porque si le hubieran hecho caso a Savonarola, se hubiera iniciado una guerra tremenda a finales del siglo XV, una guerra similar a la que se inició a inicios del XVI con Lutero. Nosotros sabemos lo que son las guerras religiosas, conocemos un poco la historia de la ruptura de Europa provocada por Lutero. Bueno, Savonarola intentó hacer algo similar, lo cual es gravísimo porque hubieran causado estas guerras una cantidad enorme de víctimas. Por eso, comparado con esta estupidez, esta necedad de provocar una guerra para derrocar al Papa, cualquier otra vanidad, cualquier desnudo femenino, cualquier perfume, en fin, es un juego de niños, ¿no? Por eso este es el gran, creo yo, el gran error de Savonarola, a intentar vencer al mal con el mal. Es verdad que el Papa estaba muy lejos de ser una persona virtuosa, y el papado, en fin, era una institución política muy lejana a cualquier idea evangélica, pero sin embargo dice el Evangelio que no se puede vencer al mal con el mal. Savonarola recurrió a personas ambiciosas, tan corrompidas como el Papa, que si hubiesen armado esta coalición hubieran derramado sangre sin lograr ningún paso positivo en orden al reino de Dios que predicaba Savonarola. Otro gran error de Savonarola fue haber confiado en el pueblo. El pueblo lo exaltó porque cuando Carlos VIII de Francia llega a Florencia, Savonarola impide que las tropas francesas saquen a la ciudad de Florencia. Por eso Savonarola se convierte en el líder del pueblo, líder aún político, porque los Medici son exiliados, se van, los echan, y él arma un gobierno. Savonarola, en fin, no es rey, pero es líder. Y sin embargo el pueblo después lo abandona, y cuando Savonarola fracasa en un acto realmente ridículo llamado el juicio de Dios, que después les voy a contar, el pueblo se va en contra de él, apedrea el monasterio y lo apresa, y los mismos que él puso en el gobierno lo entregan al poder, lo terminan ahorcando y quemando en la plaza de la Signoria. Él creyó que el pueblo estaba con él y se equivocó. Y aquí finalmente tenemos la placa que recuerda su muerte. Dice así, la voy a leer. Qui dove con i suoi confratelli Fra Domenico, bueno, aquí con sus hermanos, Fray Domingo y Fray Silvestre Maruffi, el 23 de mayo de 1498, por una sentencia inicua, fue colgado y prendido fuego Fray Girolamo Savonarola. Después de 4 siglos fue colocada esta placa, ¿no? El octavo error de Savonarola es el intentar imponer en Florencia una democracia directa. Cuando los Medici son obligados a irse, ¿no? Después de la muerte de Lorenzo, Savonarola era confesor de Lorenzo, aunque le negó la absolución cuando Lorenzo estaba moribundo, porque Lorenzo no quiso devolverle a Florencia la libertad, ¿no? Florencia era una república y los Medici habían instalado una especie de monarquía, de dictadura. Savonarola le dice
no te puedo dar la absolución, y Lorenzo se estaba muriendo, si no le devolvés a Florencia la libertad. Lorenzo dijo que no, y el monje Jerónimo Savonarola le negó la absolución. Bien, después de unos años, Savonarola intenta imponer y arma una constitución, escribe una constitución llamada Constitución de la República Democrática de Florencia, donde crea un consejo enorme de personas sencillas del pueblo, pero que, como siempre sucede en estas utopías, no pasó nada, porque un gobierno así no puede funcionar, es ineficaz, es confuso, termina convirtiéndose en una oligarquía, que es lo que Savonarola intentaba evitar, ¿no? Esto de la democracia directa, del gobierno del pueblo, que es una utopía, Savonarola quiso implantarla y fracasó, porque él era monje, no era político, no entendía de política, aunque a pasos de su casa vivía un hombre que entendía de política, a saber, Nicolás Maquiavelo, que se conocían muy bien, porque era una época en Florencia donde vivían personajes como Maquiavelo, como Petrarca, como Miguel Ángel, como Boccaccio, en fin, grandes personajes del arte y de la cultura del Renacimiento italiano. Y bien, Savonarola se enfrenta con los franciscanos, que están en contra de los dominicos en este caso. Él es prior del convento de San Marcos, un convento extraordinario que se encuentra acá en Florencia, donde se conservan los frescos de un gran artista, del beato Fra Angelico. Un franciscano lo desafía a Savonarola al juicio de Dios. A saber, es una práctica que estaba prohibida por la Iglesia, que consistía en caminar sobre brasas ardientes, en este caso, y Dios protegería al suyo, ¿no? Y entonces el franciscano le propuso que ambos caminasen sobre brasas ardientes, en la Piazza de la Signoria, el lugar central de Florencia, ¿no?, donde murió Savonarola. Se reunió el pueblo para ver el espectáculo, porque el pueblo quiere pan y circo, siempre fue y será así. Y prendieron las brasas. Llega, sin embargo, Savonarola, pero no entra a las brasas, sino que es un discípulo de él el que se ofrece a entrar en las brasas. Y eso ya no le gustó al pueblo. En segundo lugar, el dominico, que no estaba muy confiado en la causa de Savonarola, quiere entrar a las brasas llevando consigo el Santísimo Sacramento, ¿no?, la Eucaristía. Y la gente se opone porque no quiere ver quemarse la Eucaristía. Que se queme un hombre, bueno, no pasa nada. El franciscano que va, que viene, en fin, empieza a llover, la lluvia apaga las brasas, la gente desilusionada porque quería ver a algún monje quemarse, no logra verlo, se enoja, va e invade el convento de San Marcos para destruirlo. Y así termina la vida de Savonarola. Y bien, estos son algunos de los errores que, según mi pobre entender, cometió Savonarola, que es hijo de su tiempo. Le guste o no, lo sepa o no, Savonarola es un hombre del Renacimiento. Savonarola, sin embargo, ha sido rescatado en los últimos años, se han levantado estatuas en diversas ciudades de Italia. Hay quienes lo consideran un santo, sobre todo por la forma en que murió mártir, ¿no? Murió y por cosas verdaderas que hizo, ¿no? Yo destaco los errores, pero no quiero decir con eso que todo en él haya sido erróneo, ¿no? Él tiene una frase acerca de los curas, de los obispos, dice: en la antigüedad los cálices eran de madera y los prelados eran de oro. Hoy, en cambio, los cálices son de oro y los prelados son de madera, refiriéndose, en fin, a los sacerdotes, ¿no?, a los curas. Es una crítica, me parece, que vale la pena reflexionar. Y Lorenzo, que era su enemigo también, reconoce en Savonarola a un hombre honesto y sincero. Por eso,
cuando se está muriendo, Lorenzo, en lugar de llamar a su confesor, llama a su enemigo, porque él dice: es el único monje honesto que conozco, el único que no es un chupamedias, digamos, ¿no? Dice Lorenzo. Y así Savonarola también, por otro lado, habla en contra de la opresión de los pobres, de cómo los ricos oprimen a los pobres, y cómo, en fin, esta predicación siempre actual cristiana, ¿no? de la igualdad, en definitiva, entre los hombres. Y otras cosas destacables de Savonarola que hacen que todos los años los florentinos, el día de la muerte de Savonarola, vayan al lugar donde fue ahorcado y celebren una ceremonia y dejen flores en el lugar donde murió Jerónimo Savonarola. Que tengan un muy buen día.